Desde tiempos de los antiguos babilónicos se instituyó en la cultura popular una figura igual de conocida que la de las brujas. Todos, de alguna manera u otra, lo hemos visto representado. Aquel hombre de piel oscura, la cual está recubierta de un pelaje denso con unas piernas y cabezas monstruosas. Y lo que más resalta son esos cuernos torcidos que coronan su cabeza. Y a pesar de que la más conocida pudiera ser Satanás, estas representaciones datan desde antes de Cristo. Y aunque ahora nos parecen muy lejanos, la verdad es que hoy, en tiempos modernos, a lo largo de todo el mundo se han reportado avistamientos de seres con esas características. Lo que inevitablemente provoca la pregunta: ¿qué es lo que vieron esas personas? When you tell someone with an imagination as wild as Clancy's about a monster, a hideous, half-man, half-sheep mutation that lives right here in Jefferson County and for years has been hanging around a 100-foot-high railroad trestle, whose hypnotic powers are so intense that he lures you out onto the tracks and into his eyes. Well, en Louisville, Kentucky, existe un vecindario llamado Fishersville, en el que se encuentra un arroyo de nombre Pop Lake. Por encima de él pasa un puente ferroviario que se ubica en el sur de Norfolk, sobre Floydsburg Creek. Dicho caballete se eleva 27 metros por encima de la tierra y mide de largo 236 metros. Dicho puente no tiene ningún lugar apto para peatones y es un lugar ya muy peligroso de por sí. Por eso mismo, a los alrededores, leyendas aseguran que una bestia mitad hombre, mitad cabra vive ahí. Según las historias, es el culpable de que la gente se suicide siendo arrollada por el tren, aventándose del puente, y a veces se le adjudican los accidentes cercanos. Para los locales, es un mito muy conocido, por lo que para los adolescentes atreverse a ir a ese caballete implica una especie de rito de iniciación, valentía o madurez. Hay diferentes leyendas que narran los orígenes de esta bestia y cómo llegó a Pop Lake. Una de las más conocidas es la que narra que entre los años 50 y 60 llegaron a esas tierras un freak show, que era dueño de varias bestias, entre ellas una bestia humanoide con unos pequeños cuernos en la frente y unas piernas parecidas a las de una cabra. Era maltratada por el maestro de ceremonias, por lo que por años generó odio hacia la humanidad, hasta que una noche tormentosa pasaban por Fishersville y el tren, de alguna manera u otra, se terminó descarrilando. La mayoría de la tripulación murió, pero entre los sobrevivientes estaba la bestia cabra, por lo que vio la oportunidad de ser libre. Primero asesinó a los sobrevivientes del siniestro y después solo caminó por las vías del tren hasta llegar al caballete de Pop Lake, donde se quedaría, siendo ese su refugio. Las leyendas dicen que esta bestia siguió creciendo y su aspecto siguió evolucionando. Sus cuernos crecieron, su cuerpo fue cubierto de un pelo color marrón y sus patas cada vez se parecían más a las de una cabra, sin mencionar el tamaño sobrehumano que había adquirido. Las leyendas dicen que la bestia tenía el poder del control mental y de imitar voces, por lo que le gustaba controlar a la gente cerca del puente. Los duerme mientras controla su cuerpo y los pone frente del tren justo cuando va a pasar. Los despierta en el momento en el que no pueden hacer nada para salvar su vida, así viendo con horror cómo se acerca el instrumento de su muerte. Tragedy. Raquel Bain of Dayton, Ohio, was hit and killed by a train last night near South Pope Lake Road. Her boyfriend survived the accident. Way Through News reporter Sharon Yu joins us now live in our newsroom. And Sharon, what were the couple looking for there? They made a stop at the trestles near South Pope Lake Road to check out the myth of the Goat Man. Muertes y accidentes misteriosos han rodeado esta región de Fishersville por años. En febrero de 1987, Jack Charles Baham II, un estudiante de 17 años de la Universidad de Spalding, murió atropellado por un tren mientras caminaba por el viaducto. En mayo de 1987, David Wayne Bryan, de 19 años, falleció a causa de las heridas sufridas un año antes al saltar del viaducto para evitar ser atropellado por el tren. En noviembre del 2000, Nicholas Jewell, de 19 años y residente de Mount Washington, murió tras caer del viaducto, y otras muertes más como la muerte de James Rutherman, Nicholas Lebman y Savannah Bragg el 26 de mayo del 2019. Pero en realidad no son las únicas muertes cercanas que se le han adjudicado al Goatman. La muerte más conocida de estas es la de Raquel Bain. Raquel era una turista que junto a su novio David Nee decidió ir a visitar el puente de Pop Lake con la intención clara de buscar al Goatman. Al tratar de cruzar el puente, el tren llegó. David declaró que realmente no escuchaban el tren hasta que ya lo tenían muy cerca.
David era una persona que entrenaba constantemente, así que por eso logró saltar del caballete y agarrarse a la orilla del mismo, evitando caer. Rockwell no ocurrió con la misma suerte, pues el tren la arrolló tan fuerte que salió volando, cayendo del caballete. Normalmente, rastrear leyendas y sus orígenes es muy complicado, pues muchas veces no se escriben, solo se cuentan de boca a boca, por lo que resulta realmente complicado. No ese es el caso del hombre cabra de Public, pues se logra rastrear hasta un hombre llamado Charles Chess McCartney, quien era un pastor nómada y un poco ermitaño, que durante 50 años recorrió los caminos rurales de Estados Unidos acompañado de una carreta vieja cargada de chatarra que era jalada por varias cabras. Por eso mismo, los locales le comenzaron a llamar Capra o hombre cabra. Esto generaba morbo en la gente, por lo que cuando el hombre cabra pasaba por los pueblos o ciudades, la gente se detenía para verlo. Para 1987 se le dejó de ver, debido a que fue internado en un centro de adultos mayores. En dicho centro llegó a relatar su vida, diciendo que se escapó de casa siendo un adolescente para mudarse a Nueva York, donde conoció a una lanzadora de cuchillos de la que se enamoró y juntos comenzaron a hacer shows en circos. Más adelante, al separarse de esa mujer, regresó a Iowa, donde se casaría y tendría un hijo. Ahí fue donde comenzó en el mundo de la agricultura, pero debido a la Gran Depresión, se vio obligado a cambiar sus caballos por unas cabras que le ayudaban a arar su campo, pero a pesar de ello, terminó perdiendo su granja, por lo que comenzó a trabajar como leñador. Según su propio relato, es cuando cambió su vida, pues un día un árbol le cayó encima y quedó inconsciente por horas. Lo habían dado por muerto cuando lo encontraron, pero Chess despertó en la mesa del embalsamador. Se recuperó, pero su brazo derecho quedó inservible para siempre, por lo que no podía trabajar, así que le pidió a su esposa que le cosiera trajes de piel de cabra para él y su hijo. Tomó una carretilla y subió a su familia, donde encontraron una nueva vida. Más adelante, su mujer la abandonaría y su hijo decidió ir a la universidad, por lo que solo quedaron él y las cabras. Al no bañarse, adquirió un olor parecido al de las cabras. Según se cuenta, llegó en un punto a tener más de 30 cabras, quienes se convirtieron en su posesión más preciada. Lamentablemente, los viajes del hombre cabra terminaron cuando una noche fue atacado por desconocidos, quienes lo golpearon y terminarían matando a 8 de sus cabras. Pero no fue la única tragedia que atormentaría al pobre hombre, pues más adelante su hijo fue asesinado de manera misteriosa y hasta hoy sigue sin ser esclarecido. Finalmente, en noviembre del 97, Charles murió en Eastview, donde se cree que tenía 106 años, o muchos más, así convirtiéndose en una de las figuras más raras dentro de la cultura popular de Estados Unidos. Se decía que Charles frecuentaba las tierras cercanas a Public, al ser muy religioso, con frecuencia predicada, y en varias ocasiones hizo mención que las tierras cercanas al caballete de Public estaban malditas, pues vivía una entidad oscura. Dijo que cualquier animal o humano que muriera en esas tierras o fuera enterrado ahí despertaría de entre los muertos como una monstruosidad mitad humano, mitad bestia. Justamente durante los años 70 se reportó la actividad de una secta, pues se encontraban sacrificios rituales de gatos, perros y otros animales domésticos. Se decía también que esta secta se reunía en una granja llamada The Four Winds, pues la granja era una familia ermitaña. También se cuenta que tenían a su macho cabrío rodeado de una cerca roja junto a un letrero que decía: "Los intrusos serán perseguidos". También cuentan que se escuchaban cantos rituales y tambores detrás del granero. Dicha secta era una que adoraba al hombre cabra de Public, porque lo consideraban una reencarnación de Baphomet de la Tierra. Curiosamente, si organizas estas leyendas cronológicamente, te darás cuenta de que todas iniciaron a principios de los 70 y terminaban en un lugar y de nuevo iniciaban en otro. Ese fue el caso para Maryland, West Virginia, California, Texas e incluso más países como México, Italia, Colombia y Francia, pues múltiples testigos aseguran haberlo visto frente a frente y algunos pocos más aseguran haberlo captado en cámara, como lo veremos en el siguiente video de esta serie.